Muy buenas tardes. Nos toca revisar hoy día todo lo que es aparato digestivo, incluyendo aparte el vaso, ¿no? Y bueno, lo que es compartimiento retroperitoneal. Hoy día acabamos abdomen, ¿correcto? Hoy ya terminamos la parte de abdomen y el día de mañana, mañana también en el mismo horario, de 2 a 5 de la tarde, terminamos, hacemos ya la última clase, hacemos lo que es pelvis, ¿correcto? Entonces hoy día terminamos abdomen de 2 a 5 y mañana en el mismo horario de 2 a 5 hacemos pelvis. Bien, entonces vamos a empezar hoy día con la parte del aparato digestivo. Ya hemos visto en la clase anterior la pared abdominal, sus capas, la región inguinal, que es sumamente importante para entender las patologías de las hernias, y lo que es el peritoneo. El peritoneo, sus repliegues, sus dependencias, que son los epiplones u omentos, los mesos y los ligamentos. Hemos visto los compartimientos peritoneales y especialmente la transcavidad de los epiplones. Entonces ahora vamos a hablar plenamente de las vísceras abdominales, empezando por el aparato digestivo, ¿no? Aquí en la imagen, en la diapositiva, se presentan el aparato digestivo está constituido, uno, por el tubo digestivo. En realidad el aparato digestivo es un tubo, ¿no? Es un tubo bastante largo, ¿correcto? Que comienza en la boca, sigue con la faringe, ¿no? Especialmente, la faringe tiene tres porciones, ya lo vimos en el capítulo de cabeza y cuello, ¿no? La faringe tiene tres porciones, dos de ellas están implicadas digamos, permitir el tránsito del bolo alimentario, que es la oro y la laringofaringe. Luego sigue el esófago, este tubo que principalmente el tórax, ¿no? Porque el esófago tiene tres porciones, el esófago tiene una porción cervical, es decir, en el cuello, su porción más larga está en el tórax y tiene una pequeña porción en el abdomen, una porción abdominal. Aquí ya entra el abdomen y aquí continúa con el estómago. Del estómago sigue el intestino delgado. El intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo, ¿no? El intestino delgado mide en la especie humana se dice que el intestino delgado se aceptan valores en el rango de 5 a 11 metros. En nuestra especie, en la especie humana, se admiten valores de intestino delgado de 5 a 11 metros. Sin embargo, la mayoría de la población, la mayoría de las personas, lo tiene alrededor de 7 metros, es decir, 6 a 8 metros, más o menos. Esa es la mayoría de la población. Sin embargo, encontrar un intestino delgado de 5 metros y medio no es raro, no es anormal, y tampoco encontrar un intestino largo de 10 metros tampoco es anormal. Los valores extremos que se permiten en intestino delgado van de 5 a 11 metros, siendo la media poblacional de 6 a 8 metros. El intestino delgado tiene tres porciones, el duodeno, que de toda esa larga longitud que tiene el intestino delgado, el duodeno representa los 25 primeros centímetros, nada más. Duodeno mide un cuarto de metro, nada más, 25 centímetros, muy pequeño. Luego sigue el yeyuno, que mide los de todo el intestino delgado, y finalmente el ileón, que mide los 3/5 o 60% del tubo del intestino delgado, ¿correcto? Entonces, la porción más larga del intestino delgado es el ileón, y la más corta es el duodeno, ¿correcto? Luego sigue el intestino del ileón, y por si acaso, hay muchos que se paran confundiendo con esto. Se dice ileón, con E, con E. Cuando uno dice ileón con E, está hablando de la tercera porción del intestino delgado. Cuando dices ilion con I, ilion, las dos con I, estás hablando de una porción del hueso coxal, del hueso de la cadera. Entonces aprende a usar los términos correctamente, ¿ya? Ileón es referente al intestino delgado, ilion es referente al hueso coxal, al hueso de la cadera. Muy bien, ya saben. El intestino grueso, que sigue al intestino delgado, tiene una longitud más o menos de 1,2 a 1,5 metros. De 1,2, de 1,20 m a 1,50 m, en pocas palabras. ¿Correcto? Y tiene, la primera porción es el ciego, que es este saquito que ven acá, que es el ciego, un saquito, y sigue el colon, ¿no? El colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides,
y finalmente en el colon sigmoide se va a continuar la última porción del tubo digestivo, que es el recto. El recto, que se divide a su vez en recto pélvico y recto perineal, o el recto perineal también llamado conducto anal, y que termina en el orificio externo que uno ve en la zona glútea. Ese es el orificio anal, o ano. Ano es el orificio anal. Y así termina el tubo digestivo. Al tubo digestivo se le anexan glándulas. Las principales, bueno, a nivel de la boca desembocan las glándulas salivales, eso lo vimos en el capítulo de cabeza. En el abdomen tenemos el hígado. El hígado es la glándula de mayor tamaño que tenemos en el cuerpo humano. Es una víscera sólida y es una glándula, la glándula más grande del cuerpo humano, el hígado, el cual vierte su secreción exocrina a través de las vías biliares, y que es la bilis principalmente. Sin embargo, no estoy queriendo decir que la única función del hígado sea producir bilis. El hígado tiene 56 funciones. 56 funciones metabólicas. Una de ellas es la producción de la bilis, que digamos, su secreción exocrina. Y esta la vierte a través de las vías biliares. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos el páncreas. El páncreas, que es una glándula mixta. El páncreas, que tiene cabeza, cuerpo y cola, su 99% es exocrino. Exocrino. El 99% del parénquima pancreático es exocrino. Y va a producir el jugo pancreático. El jugo pancreático, ¿correcto? La porción exocrina del páncreas, junto con las vías biliares, desembocan en la segunda porción del duodeno. En la segunda porción del duodeno. Pero el páncreas también tiene una pequeña porción endocrina, pequeña, pero no por eso poco importante, es el 1% del páncreas, y que está en la cola principalmente, es endocrino, donde el páncreas produce, al menos hasta donde se conoce, 5 hormonas. 5 hormonas. ¿Correcto? 1, la insulina. 2, el glucagón. 3, la somatostatina. Polipéptido pancreático. Y 5, gastrina. El páncreas también produce gastrina. Ojo que la palabra gastrina, gastro viene de estómago. Esta hormona se produce principalmente en el estómago. Sin embargo, en la cola del páncreas también hay un porcentaje pequeño de células que produce gastrina. Entonces, esas son las 5 hormonas que produce el páncreas y que lo hace principalmente en la cola. La porción endocrina del páncreas está en la cola y es sumamente vital, sumamente importante. Muy bien, esas son las glándulas principales. Entonces vamos a ir describiendo el aparato digestivo. Empezamos con el esófago. El esófago es una víscera tubular, ¿no? Es un tubo, correcto, de naturaleza fibromuscular, es decir, es un tubo constituido por tejido muscular y tejido fibroso. Tiene una longitud más o menos de 1/4 de metro, 24 a 26, es decir, en promedio 25 centímetros. Tiene un lumen, es decir, su luz interna, su cavidad interna suele estar cerrada, porque el esófago suele estar cerrado, ya que sus paredes están formadas por músculo, como su pared está formada por, el esófago suele estar cerrado, salvo cuando pasa el bolo alimentario. Cuando pasa el bolo alimentario se abre y su músculo comienza a empujar el bolo alimentario hacia abajo. El esófago comienza debajo de la faringe, ¿correcto? Y forma un esfínter. En el extremo superior del esófago hay un esfínter, que es el esfínter esofágico superior, que está formado por el músculo cricofaringio. Esto suele ser pregunta de examen de concurso. El músculo que forma el esfínter esofágico superior se llama músculo cricofaringio, porque se inserta en el cartílago cricoides de la laringe, pero son fibras que, digamos, dependen del constrictor inferior de la faringe, ¿correcto? Muy bien, y esto está a la altura de la vértebra C6. ¿Recuerdan ustedes esta vértebra era famosa en cuello? Porque a la altura de C6 terminaba la laringe y comenzaba la tráquea. También a nivel de esta vértebra termina la faringe y comienza el esófago. No hay que olvidarlo, muy sencillo. ¿Correcto? Muy bien. Allá, ¿verdad? A ver, voy a ponerlo en modo punterito láser. Acá está, ahora sí está mejor.
¿Ya? Entonces, esta vértebra es famosa. El esófago termina abajo, uniéndose con el estómago. ¿Correcto? Para ello, previamente, atraviesa el diafragma. Atraviesa el diafragma a la altura de la vértebra T10, el hiato esofágico del diafragma, y termina uniéndose al estómago. Esa unión se denomina la unión esófago-gástrica o cardias. Cardias es simplemente la unión del esófago con el estómago, y esto está a la altura de la vértebra T11. El esófago inicia a nivel de C6, atraviesa el diafragma a nivel de T10 y termina uniéndose al estómago el cardias. La unión esófago-gástrica está a nivel de T11. Dicho sea de paso, a nivel de esta unión esófago-gástrica no existe un esfínter anatómico, ¿ya? En el extremo superior sí, acá hay un esfínter anatómico, que es el esfínter esofágico superior. Abajo, en el extremo inferior del esófago, no existe un esfínter anatómico. Sin embargo, funcionalmente hablando, fisiológicamente hablando, se habla del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior, que es, digamos, un componente funcional, fisiológico, no anatómico, ¿correcto? Muy bien, vamos a ir bien. La función principal del esófago es el transporte del bolo alimentario, eso es la deglución, ¿correcto? Muy bien, tiene 3 porciones, una en el cuello, una en el tórax, que es la más larga, y una en el abdomen. Ahí están sus longitudes, cervical 6 centímetros, torácica 16, la abdominal es la más corta, de 2 a 3, pero acá está mal dibujado porque la porción abdominal del esófago no es así vertical, como lo han presentado acá, no. Está encorvada como una letra J invertida, ¿correcto? Es decir, está encorvado hacia la izquierda. La porción abdominal del esófago está encorvado como una letra J hacia la izquierda. ¿Ya? Eso es importante, ese detalle. Porción cervical, porción torácica y porción abdominal. Muy bien. El esófago tiene normalmente 3 estrecheces, 3 puntos donde es más estrecho, ¿correcto? La primera es en el esfínter esofágico superior. El músculo cricofaríngeo al inicio del esófago ahí es más estrecho. Esa es la constricción faringoesofágica, ¿correcto? La cual se localiza a 15 o 16 centímetros desde los incisivos centrales superiores. Cuando uno mete una sonda o una endoscopía, uno puede medir desde los incisivos centrales superiores hasta la entrada del esófago, el esfínter esofágico superior, la primera constricción faringoesofágica a 15 o 16 centímetros. Luego la segunda constricción está dada por el callado de la aorta, la segunda porción de la aorta o callado de la aorta, esa es la constricción aórtica, la cual se encuentra, digamos que unos 7, 8 centímetros más abajo, o sea, es decir, a 23 centímetros desde los incisivos superiores, ¿correcto? Muy bien. Y luego la constricción diafragmática, la cual se encuentra a 38 centímetros desde los incisivos superiores. Finalmente, el cardias, la unión con el estómago, está a 40 centímetros desde los incisivos superiores. Si yo quiero calcular la longitud del esófago, resto pues 40 menos 15 a 16 y me sale 24 a 25 centímetros, ¿correcto? Muy bien. La estructura, y esto es importante, siempre recuérdenlo, seguramente en histología también lo han visto, todo el tubo digestivo, sin excepción, siempre recuérdenlo, está formado por 4 capas. Todo el tubo digestivo está formado por 4 capas, de adentro hacia afuera, de la más interna a la más externa. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Siempre recuerden, es casi como un ritual eso. Cuando uno habla de las 4 capas del tubo digestivo, habla de mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Esto lo vamos a encontrar en todo el tubo digestivo, sin excepción. Lo que puede cambiar en ciertas regiones del tubo digestivo es la naturaleza de la mucosa o la naturaleza de la muscular, ¿correcto? O del contenido de la submucosa. Pero, estrictamente hablando, estas 4 capas están en todo el tubo digestivo. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Nunca hay que olvidarlo. La mucosa está constituida por epitelio, tejido epitelial,
y subyacente a ello el muscularis mucosae, que es músculo liso, que está en la lámina propia del epitelio. Bien, el epitelio en el esófago es el mismo epitelio que hay en la boca, es el mismo epitelio que hay dentro de la cavidad bucal, es epitelio estratificado plano, es decir, un epitelio formado por varias capas, donde las células más superficiales son planas. Por eso se llama epitelio estratificado plano o estratificado escamoso. Es lo mismo, estratificado plano o estratificado escamoso. Es el epitelio que está desde la boca y a lo largo de todo el esófago prácticamente. Muy bien, la submucosa. En la submucosa está formada por tejido conectivo laxo. Ustedes deben saber ya, por histología, que los epitelios son avasculares. Los epitelios se suelen nutrir de los vasos sanguíneos que suelen haber debajo de ellos. En la submucosa viajan los vasos sanguíneos. También viajan los vasos linfáticos, ¿correcto? Muy bien. La muscular. En todo el tubo digestivo, ojo con lo que estoy diciendo, en todo el tubo digestivo, la muscular está constituida por dos capas, excepto en el estómago. En todo el tubo digestivo, es decir, esófago, intestinos, recto, ¿ya? Está formado por, la muscular está formada por dos capas, excepto en el estómago. La muscular está formada por dos capas, fibras circulares internas y fibras longitudinales externas. Acá está la mucosa, la submucosa, la muscular, formada por el famoso cile. Esa es la mnemotecnia que siempre usamos, cile. Fibras circulares internas, longitudinales externas. Las vamos a ver en esófago, en todo el intestino, y las vamos a ver en el recto. Pero no en el estómago. En el estómago no son dos, sino son tres capas musculares. En el estómago hay tres capas musculares. Vamos a ver más adelante cuáles son. ¿Correcto? Muy bien. La adventicia. La adventicia está formada por tejido conectivo laxo, no es serosa. La adventicia del esófago fundamentalmente no es serosa, es decir, no está cubierto ni por pleura ni por peritoneo. En cuanto a la capa muscular, la naturaleza de sus fibras musculares es bastante peculiar. En el tercio superior del esófago predominan fibras musculares de tipo estriada, mientras que en los dos tercios inferiores predominan fibras musculares lisas. Esto también suele ser bastante preguntado. Bien, la porción abdominal, ¿ven? Acá está la porción abdominal, que es la más corta, mide de 2 a 3 centímetros, va desde el hiato esofágico del diafragma, ¿no? Hasta el cardias, pues hasta la unión con el estómago. Y está encorvado hacia la izquierda, ¿ven? Como una J invertida. ¿Ya? No lo olviden. Ese detalle es interesante porque algunos sostienen, por eso es que algunas personas cuando están con el estómago lleno no se deben recostar, porque si no, como no hay un esfínter esofágico inferior anatómico, entonces el contenido del estómago puede ascender y puede producirse un reflujo. Se dice también, algunos dicen de que por la curvatura hacia la izquierda que tiene esta porción abdominal del esófago, es recomendable echarse mejor sobre el lado izquierdo para que no haya reflujo. En cambio, si se echan sobre el lado derecho, va a haber reflujo. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Aquí está la porción abdominal del esófago. Hablemos de ella, que tiene algunas características peculiares, el esófago abdominal. Su mucosa. En la mucosa vamos a ver aquí que el epitelio cambia. ¿Ven ustedes acá? La mucosa aquí cambia. Este es el cardias, la unión del esófago con el estómago. Y aquí, ¿ven? Acá hay una línea que señala un cambio en el aspecto de la mucosa. Eso es lo que llaman la línea Z, o línea escamo-columnar. Línea escamo-columnar. ¿Correcto? En esta línea se ve claramente que termina el epitelio estratificado plano, ¿se acuerdan? O epitelio estratificado escamoso, y comienza el epitelio simple cilíndrico. Otro tipo de epitelio va a empezar acá, del esófago abdominal para abajo. Comienza otro epitelio simple cilíndrico. Ustedes ya deben saber, un epitelio simple es un epitelio de una sola capa de células.
Cilíndrico porque sus células son alargadas en sentido vertical, parecen cilindros. Por eso se le llama también epitelio simple cilíndrico o simple columnar. Es lo mismo. Epitelio monoestratificado o simple cilíndrico o columnar. Entonces, esta línea señala esa transición entre el epitelio estratificado escamoso o plano y el epitelio simple columnar o cilíndrico. Por eso esta línea se le llama la línea escamo-columnar o línea Z, como dicen algunos libros de anatomía, ¿correcto? Lo importante es que esta línea debe ser normalmente bien diferenciada. Debe notarse claramente el cambio de epitelio, ¿ok? Muy bien. Luego, la submucosa, bueno, tiene sus tejido conectivo, su plexo venoso, ¿correcto? En la submucosa del esófago abdominal, predomina un plexo venoso muy importante, un plexo venoso, que se llama el plexo venoso submucoso. Ah, no está, perdón, que estaba por ahí. Plexo venoso submucoso, en la submucosa del esófago abdominal. Un plexo venoso submucoso que drena, desemboca hacia la vena porta del hígado. Hacia la vena porta del hígado. Es por eso que en algunos pacientes que tienen cirrosis hepática, es decir, una fibrosis, una degeneración de las células hepáticas, el hígado se encoge y se fibrosa, aumenta la presión, congestiona la vena porta, y al aumentar la presión y congestionar la vena porta, este plexo venoso submucoso, que normalmente drena en la vena porta, también se congestiona, se dilata y aparecen varices en el esófago, las varices esofágicas. Cuando uno ve en un paciente en una endoscopía varices esofágicas, lo primero que piensa es hipertensión de la vena porta. Y la causa más frecuente de hipertensión de la vena porta es la cirrosis hepática. ¿Ok? Muy bien, simple. Luego tenemos la muscular, que es cile, ¿se acuerdan? Circulares internas, longitudinales externas. Y la adventicia, que solamente en la porción abdominal del esófago es peritoneo. Solamente en esa porción, por su cara anterior. Bien. Por fuera, ustedes ven acá que hay un ligamento. Este es el ligamento frenoesofágico o el ligamento del Leimer o fascia transversalis, que era una de las capas, era la séptima capa de las membranas que estaban en la pared abdominal, ¿correcto? Que estaba detrás de la hoja posterior del músculo transverso. Esa fascia endoabdominal o llamada transversalis forma este ligamento, ¿ven? Que se abre hacia arriba y hacia abajo. Es como un doble cono truncado, dos conos truncados unidos por la base. Ese es el ligamento frenoesofágico o del Leimer-Bertelli. Es el principal medio de fijación del esófago abdominal, ¿correcto? Es el principal medio de fijación del esófago abdominal. Es decir, evita que el esófago abdominal ascienda y se meta al tórax, porque hay pacientes que tienen las hernias del esófago, es decir, este esófago se mete al tórax. Esta porción abdominal, incluso parte del estómago, se puede meter al tórax, por este hiato del diafragma. Esas son las hernias del hiato esofágico, del diafragma, y el que impide eso es este ligamento, el ligamento de Leimer-Bertelli. Y hay un cuerpo adiposo, es decir, un panículo de grasa, que también está ahí contribuyendo a fijar. Muy bien, el esfínter esofágico inferior. Como he dicho acá, es un complejo funcional y fisiológico, es decir, no existe un esfínter esofágico inferior anatómico, no existe. Es un complejo funcional y fisiológico dado por componentes tanto propios del esófago como no propios. Maneja una presión basal de 10 a 30 milímetros de mercurio y se contrae por estímulo parasimpático a través de los troncos vagales y los nervios vagos. Los nervios vagos van a llevar el impulso parasimpático que estimula la contracción de este esfínter y su relajación más bien está dado por estímulo simpático que viene de las cadenas paravertebrales y estímulo bioquímico, es decir, por sustancias como la secretina, la colecistoquinina, el glucagón, el péptido intestinal, el péptido inhibidor gastrointestinal, el péptido intestinal vasoactivo, etc. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Todo eso es un, digamos, es un complejo funcional.
La función de este esfínter esofágico inferior es prevenir el reflujo, es decir, que el contenido del estómago ascienda, suba hacia el esófago. Muy bien, ¿cómo está irrigado el esófago? Tiene tres fuentes de irrigación, A nivel cervical, las ramas esofágicas superiores nacen de las arterias tiroideas inferiores, que a su vez nacen de las subclavias. La porción torácica está irrigada por las arterias esofágicas torácicas que nacen de la tercera porción de la aorta descendente. Y a nivel abdominal por las esofágicas inferiores que nacen de la arteria principalmente de la gástrica izquierda, que a su vez nace del tronco celíaco. Y también en la parte posterior por la diafragmática inferior. Muy bien, el drenaje venoso es igual hacia venas del mismo nombre. Y estas van principalmente hacia el sistema venoso ácidos, ¿correcto? Muy bien. Acá está lo que les contaba. Este es el plexo venoso submucoso que hay en el esófago abdominal y que va a drenar hacia la vena porta. ¿Ven? Acá está la vena porta del hígado. Por eso que cuando hay cirrosis hepática se congestiona esta vena, la vena porta, y se congestiona las venas que vienen del esófago y aparecen varices esofágicas. Muy bien. ¿Cómo está inervado el esófago? El esófago, como ven ustedes acá, está rodeado por los nervios vagos. Aquí está el nervio vago derecho y el vago izquierdo. El vago derecho y el vago izquierdo, en la mitad superior del esófago se mantienen en su lado, ¿no? El vago derecho está a la derecha y el izquierdo está a la izquierda. Eso es en la mitad superior del esófago. Pero vemos que en la mitad inferior el tronco vagal anterior, es decir, el vago izquierdo, se viene hacia adelante y forma el tronco vagal anterior. El tronco vagal anterior está formado principalmente por el vago izquierdo y hacia atrás el tronco vagal posterior por el vago derecho. Estos vagos llevan la inervación parasimpática. Los vagos llevan la inervación parasimpática. Y los troncos simpáticos van a dar la inervación simpática. ¿Ok? Ahí están los troncos simpáticos. Muy bien. ¿Qué hace la inervación parasimpática, es decir, de los vagos? Estimula el peristaltismo, es decir, los movimientos que impulsan el bolo alimentario. En cambio, la inervación simpática más bien inhibe el peristaltismo, inhibe el tránsito del bolo alimentario. Perfecto. El tronco vagal anterior, aquí lo ven, el tronco vagal anterior está delante del esófago y junto con él atraviesa el diafragma. Al pasar el músculo diafragma, este tronco vagal anterior, da dos ramas constantes, vamos a decirlo así, dos ramas constantes. Uno, la rama hepática, que se va hacia las vías biliares y hacia el hígado. Y otra, una ramita que sigue a la curvatura menor del estómago. Esa ramita se llama la rama gástrica o nervio de la Target. Nervio de la Target. Es una ramita que nace del tronco vagal anterior y que sigue por la curvatura menor del estómago. Es el principal nervio del estómago. Lleva función parasimpática, porque los vagos llevan inervación parasimpática. El tronco vagal posterior, que está detrás de esto, van a ser la rama fúndica, es una rama que va al fondo gástrico. El fondo gástrico es esta cúpula, la parte más alta del estómago. La rama fúndica, clásicamente llamada nervio asesino de Grassi, esto es por su difícil disección y porque, digamos, siempre era responsable de úlceras que perforaban el estómago y podía producir una hemorragia que podía ser letal. Y la rama celíaca, que se va a los ganglios celíacos, están acá, ganglios simpáticos, ¿correcto? Muy bien. Perfecto. La musculatura del esófago, les he dicho que en el tercio superior predomina músculo estriado. Ese músculo es voluntario, por lo tanto su inervación es somática. Está inervada por ramas de los nervios laringeos inferiores o recurrentes. Mientras que los 2/3 inferiores es musculatura lisa, es decir, involuntario. Esta está inervada por dos plexos nerviosos. Hay un plexo que está en la submucosa del esófago. Hay un plexo que está en la submucosa del esófago y se llama el plexo submucoso, plexo de Meissner.
y otro plexo que está entre las dos capas musculares, ¿se acuerdan? Cile, circular interna, longitudinal externa. Entre esas dos capas hay otro plexo nervioso, se llama el plexo mientérico o de Auerbach. Aquí está. Plexo submucoso de Meissner y plexo mientérico de Auerbach. Aquí está. Aquí está su descripción, ¿no? El de Meissner es principalmente aferente, es el que, digamos, recoge la información de lo que hay dentro del esófago. En cambio, el mientérico de Auerbach es el eferente, el responsable del peristaltismo, principalmente. Muy bien. Bien, hemos terminado con el esófago. Hemos terminado con el esófago. Muy bien, hablemos ahora del estómago. Hablemos del famoso estómago. Aquí está. El estómago, pues, es una víscera tubular. Es parte del tubo digestivo, pero es una parte ensanchada. Es una porción del tubo que se ha ensanchado, se ha dilatado. ¿Me dejo entender? Es una víscera tubular amplia de naturaleza fibromuscular, ¿correcto? Se inicia en su unión con el esófago, pues. Ahí donde se une con el esófago. La unión esófago-gástrica que está a nivel de la vértebra T11. Y esta viene a ser la porción fija del estómago. Esta porción no se mueve. El estómago termina uniéndose porción del intestino delgado. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Esta unión se llama la unión gastroduodenal. Gastroduodenal. O también llamada píloro. A este nivel hay un orificio que comunica el esófago con el estómago con el duodeno, y eso se llama píloro. Y está rodeada por un esfínter. También acá hay un esfínter real, anatómico, que es el esfínter píloro, que se encuentra en la unión gastroduodenal. ¿Cuál es la función principal del estómago? La mezcla de los alimentos y la digestión, formación del quimo. En el estómago se van a producir enzimas, sustancias que van a contribuir a la formación del quimo. El estómago tiene una capacidad de 1,2 a 1,5 litros, ¿correcto? Normalmente. Tiene forma de una letra J, algunos dicen forma de una gaita escocesa. ¿Qué partes tiene el estómago? El estómago tiene, en primer lugar, miren ustedes acá está el esófago, ¿no? Acá está el cardias, la unión con el esófago, y hacia la izquierda del cardias, acá hay un relieve, una elevación del estómago. Esto se llama la tuberosidad o fondo gástrico. Esta parte alta, la parte superior del estómago se llama tuberosidad o fondo gástrico, que está a la izquierda del esófago, como lo ven claramente. Entre el esófago y la tuberosidad gástrica se forma un ángulo. Ese ángulo se llama la incisura cardial o ángulo de His, formado entre el esófago abdominal y la tuberosidad o fondo gástrico. ¿Correcto? Está a la izquierda del cardias. Bien, luego tenemos acá la tuberosidad o fondo gástrico, aquí lo vemos claramente. Luego vemos las curvaturas. La curvatura menor, aquí la vemos. La curvatura menor, que es la curvatura derecha del estómago, y la curvatura mayor, que es la curvatura izquierda. La curvatura menor, la curvatura derecha del estómago, está francamente bien doblada, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto se describen en ella dos porciones. La curvatura menor tiene dos porciones, una porción vertical, la ven acá, una porción vertical y una porción horizontal. Una porción vertical y una horizontal. Entre las dos porciones de la curvatura menor del estómago, acá se forma otro ángulo, la llamada incisura angular, así se le llama, la incisura angular, donde se localiza en la curvatura menor, en la curvatura derecha del estómago, entre la porción vertical y la porción horizontal. ¿Quedó claro? Ahí está, la incisura angular. Muy bien. Y a la izquierda está la curvatura mayor, que es convexa, ¿correcto? Y es uniforme, ¿ok? Muy bien. Asimismo tiene una cara anterior y por supuesto atrás tendrá una cara posterior, ¿ok? Muy bien. ¿Qué porciones tiene el estómago? En la parte superior, ya les he dicho, está el fondo o tuberosidad gástrica, que está por encima
Si trazo una línea que viene de la incisura de His, el ángulo de His hacia la izquierda, hacia arriba, esto es la tuberosidad o fondo gástrico. Luego debajo sigue el cuerpo gástrico. Este es el cuerpo del estómago, que va desde esta línea horizontal hasta la bisectriz de la incisura angular. Yo tengo acá la incisura angular y trazo la bisectriz, llegando hasta la curvatura mayor, y de esa manera separo el cuerpo. Y lo que está debajo acá, esta porción de acá, se llama la porción pilórica del estómago. Esta porción pilórica se subdivide en dos, trazando una línea que sigue la porción vertical de la curvatura menor, trazando, divido esta porción pilórica en dos porciones. Esto se llama el antro pilórico, y esto se llama el conducto pilórico. La porción pilórica del estómago se divide en antro pilórico y conducto pilórico. Es decir, la última porción del estómago es el conducto pilórico. Y finalmente, así llegamos al píloro. ¿Ya? Es importante que aprendan a diferenciar qué cosa es porción pilórica, qué cosa es antro pilórico, qué cosa es conducto pilórico, qué cosa es píloro y qué cosa es esfínter pilórico. Son conceptos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahí está. Ahora veamos por dentro. El estómago, como cualquier parte del tubo digestivo, ya les he dicho, tiene sus 4 capas. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Nunca se olviden. Esas son las 4 capas de todo el tubo digestivo. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La mucosa del estómago está formada por epitelio simple cilíndrico o epitelio simple columnar. ¿Ven? ¿Se acuerdan que comenzó acá en la línea Z, en el esófago? Ahí estaba la línea Z o línea escamocolumnar. Ahí comienza el epitelio simple cilíndrico o epitelio simple columnar. ¿Qué aspecto tiene la mucosa del estómago? Corrugada, ¿ven? Es corrugada, no es lisa. No es lisa. Es corrugada, tiene pliegues en múltiples direcciones, salvo en la curvatura menor. ¿Ven? En la curvatura menor, los pliegues de la mucosa son paralelos entre sí. Muy bien. La submucosa, tejido conectivo laxo, y la muscular, yo les dije que la muscular en todo el tubo digestivo, lo he dicho con absoluta claridad, en todo el tubo digestivo es cile, ¿se acuerdan? Circular interna y longitudinal externa, pero en el estómago, ahí es la excepción. En el estómago la muscular tiene tres capas, fibras oblicuas internas, fibras circulares medias y fibras longitudinales externas. La única porción del tubo digestivo cuya muscular tiene 3 capas es el estómago. Y esas son las 3 capas, oblicuas internas, circulares medias y longitudinales externas. Y la adventicia está formada pues por el peritoneo que reviste al estómago, peritoneo visceral. Muy bien. Ahí vemos la mucosa, ya les he contado, acá está la incisura angular, acá está el cardias, la mucosa está corrugada, numerosos pliegues multidireccionales, salvo en la curvatura menor y en la última porción, el conducto pilórico, donde estos pliegues son paralelos. Nada más, ahí vemos el fondo gástrico, aquí el cuerpo, aquí el antro y finalmente el conducto pilórico. Podemos ver que los pliegues de la mucosa aumentan de tamaño y de cantidad en la porción inferior del estómago, es decir, porción inferior del cuerpo y especialmente en el antro, más grandes y más numerosos. Muy bien, ahí está el esfínter pilórico, ven ustedes, el píloro es simplemente el orificio que comunica el estómago y ya entramos al duodeno. Y el esfínter pilórico es el esfínter anatómico que rodea al píloro. ¿Existe acá? Sí, hay un esfínter anatómico y fácilmente palpable en las cirugías o en las disecciones, lo palpamos fácilmente. ¿Ok? Muy bien, simple. Ese es el píloro y el esfínter perfecto. En la mucosa del estómago se describen 3 tipos de glándulas. Las glándulas cardiales, es decir, que están pues alrededor del cardias, ¿no? De la unión con el esófago. Las glándulas fúngicas, que están predominantemente en el fondo gástrico, fúngicas, y las glándulas pilóricas, que se encuentran predominantemente en la porción pilórica, es decir, antro y conducto pilórico.
Por su nombre lo sacas. Bueno, cardiales, fúngicas y pilóricas. Por el nombre te está diciendo dónde predominan. Es bastante simple. ¿Correcto? Las glándulas cardiales que producen el moco gástrico. Producen moco. El moco gástrico. ¿Qué función tiene el moco gástrico? Cubre la mucosa y la protege del ácido clorhídrico. El estómago es una cámara altamente ácida. Altamente ácida. Tiene el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico puede causar daño a la mucosa. Para eso la mucosa se protege. ¿Cómo? Con el moco gástrico. El moco gástrico protege la mucosa del estómago del ácido clorhídrico. ¿Quién lo produce? Las glándulas cardiales que están acá, predominan alrededor del cardio. Y ese moco gástrico reviste toda la mucosa. Las glándulas fúngicas, o llamadas oxínticas, predominan arriba en el fondo gástrico y tienen dos tipos de células. Las células parietales y las células principales. Con P, las dos. Parietal y principal. Predominan en el fondo gástrico, arriba. ¿Correcto? Las células parietales producen el ácido clorhídrico y producen el factor intrínseco de Castle. ¿Correcto? Mientras que las principales producen el pepsinógeno y producen la lipasa gástrica. Muy bien. ¿Qué función tiene el ácido clorhídrico? La principal función del ácido clorhídrico es bactericida. Matar todos los gérmenes, bacterias y bichos que uno haya podido ingerir con la comida, porque la comida que ingerimos no está estéril ni limpia de gérmenes. Más aún si comes en Lima. ¿Correcto? Todos los gérmenes que ingresan con la comida, contaminantes, todo eso, el ácido clorhídrico los barre. ¿Correcto? Tiene una potente capacidad bactericida y neutralizante de gérmenes. La otra función que tiene el ácido clorhídrico es actúa como un cofactor. Actúa como un cofactor enzimático, ya que ayuda a fragmentar. Fragmenta al pepsinógeno. Este pepsinógeno es una macromolécula, es una molécula de alto peso molecular, ¿correcto? Que en presencia de ácido clorhídrico se escinde, hablando en términos bioquímicos, se escinde, se fragmenta y libera la forma activa, que es la pepsina. Del pepsinógeno se fragmenta, se rompe, pues en lenguaje sencillo se rompe la molécula y se libera pepsina. ¿Estamos de acuerdo? Se rompe la molécula y se libera pepsina, que es la enzima que va a iniciar la digestión de las proteínas y las va a transformar a polipéptidos. ¿Correcto? Muy bien, simple. Y esto es en presencia de ácido clorhídrico. El factor intrínseco de Castle es un cofactor sumamente importante para la absorción de la vitamina B12. Para la absorción de la vitamina B12. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? No se absorbe en el estómago, se absorbe principalmente en el íleon. En el íleon. Ahí se absorbe principalmente la vitamina B12. Pero este factor intrínseco ayuda como un cofactor que activa los transportadores que hay en la membrana celular del íleon para la absorción de vitamina B12. En ausencia de factor intrínseco de Castle, hay seria deficiencia en la absorción de B12, llegándose a producir un cuadro de anemia perniciosa. ¿Correcto? Anemia perniciosa. Muy bien. O anemia megaloblástica, cuando uno ve al frotis sanguíneo. Muy bien. Y la lipasa gástrica, que es una enzima que inicia la digestión de los lípidos, pero no es tan potente como la lipasa que produce el páncreas. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Normalmente las glándulas pilóricas, es decir, que están en el antro y en el conducto pilórico, estas células de las glándulas pilóricas producen las llamadas células G. La célula G porque producen una gastrina. ¿Qué es la gastrina? Es una hormona. La gastrina es una hormona. Por lo tanto, no sale hacia la cavidad gástrica, sino va a la sangre. Y su función es regular la producción de estas otras dos células, de las células parietales y principales. Muy bien, bastante sencillo. La muscular en el estómago son 3 capas: oblicuas internas, circulares medias, longitudinales externas. Ninguna de las 3 capas es completa. Ninguna de las 3 capas reviste completamente al estómago.
Cada una falta en alguna parte del estómago, pero se complementan entre ellas. ¿Ok? Entonces, las oblicuas internas están presentes en el fondo y en la cara anterior y posterior del cuerpo. Es decir, no están presentes en las curvaturas, ni en el antro pilórico, ni en el conducto pilórico. Las fibras circulares medias están presentes en todo el estómago, excepto en la parte alta del fondo. Y las longitudinales externas están presentes en todo el estómago, excepto en la cara anterior y posterior del cuerpo. Ahí están las fibras circulares internas, aquí las circulares medias, oblicuas internas, perdón, las circulares medias, y aquí las fibras longitudinales externas, ¿ven? Que no cubren la cara anterior y posterior del cuerpo. ¿Ven? Sumamente sencillo. Relaciones anatómicas del estómago. Esto es muy interesante. Hay una porción del estómago, ven ustedes acá, hay una porción del estómago que está en contacto directo con la pared abdominal. Está en contacto directo con la pared abdominal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pero la mayor parte del estómago está cubierto. ¿Ven ustedes? Hay una parte que está en relación con la pared anterior del abdomen, hay una porción que está cubierta por el hígado, la cara visceral, hay una porción que está cubierta, que se relaciona con el ligamento redondo del hígado, ¿se acuerdan? Al lado derecho, perdón, izquierdo, del quinto al noveno cartílagos costales izquierdos. Y a este nivel, esta zona del estómago que está en contacto con la pared abdominal, ¿correcto? Esta zona tiene forma de un triángulo, y se le llama el triángulo gástrico o triángulo del ave. Triángulo del ave. Acá está escrito claramente, para que no exista duda alguna de cómo se escribe. Triángulo del ave o triángulo gástrico. ¿Cómo está formado? Claramente lo ven acá. Borde anterior del hígado. Borde anterior del hígado. Reborde subcostal izquierdo. Reborde subcostal izquierdo. ¿Correcto? Y epiplon mayor. Inserción del epiplon mayor. Inserción del epiplon mayor. Algunos dicen acá colon transverso, porque acá detrás acá está el colon transverso. ¿Ya? Este triángulo siempre nos hace recordar de que esta zona del estómago está en contacto directo con la pared anterior del abdomen. Y nos ha servido clásicamente para hacer las gastroclisis, las gastroclisis, ¿no? Funciones para poder hacer, entrar directamente al estómago, ¿ok? Y también hay un área, el área semilunar de Traube, aquí está, el área semilunar de Traube, que es la porción del estómago que está detrás del reborde costal izquierdo y los cartílagos costales de ese lado. ¿Correcto? Y que es una zona llamada la zona de hipersonoridad. De hipersonoridad. Es decir, si uno da pequeños golpecitos, que los médicos llamamos percusión, cuando uno percute la pared anterior del abdomen, acá hay una zona del estómago que suena más. ¿Por qué? Porque cuando uno ingiere alimentos, cuando uno come alimentos, inevitablemente ingiere aire. También, al deglutir, también tragas aire. Y por eso es que a veces algunas personas devuelven el aire, ¿no? Eructan. Pero generalmente uno ingiere aire. Y ese aire que llega al estómago, el aire, pues como tiene menos densidad que el sólido, se va hacia la parte superior. Infla acá el fondo gástrico y lo distiende. Y eso da la sensación de plenitud o de llenura. ¿Ok? Muy bien. Por detrás del estómago, un detalle que nunca deben olvidar, la principal víscera que está detrás del estómago es el páncreas. No se olviden. La principal víscera que está detrás del estómago es el páncreas. ¿Todo el páncreas? No. El cuerpo y la cola. Acá vemos el cuerpo y hacia la izquierda la cola del páncreas. Cuerpo y cola del páncreas están detrás del estómago. Nunca se olviden. ¿Correcto? Muy bien. Sin embargo, entre el estómago y el páncreas hay un espacio estrecho que es la transcavidad de los epiplones, precisamente. La transcavidad de los epiplones. ¿Se acuerdan? Si recuerdan los límites de la transcavidad, lo van a entender fácil. Entonces, cuando han cortado acá y han levantado el estómago así, entonces este espacio que se está abriendo, esta es la transcavidad de los epiplones. Es un espacio realmente bastante estrecho, pero cuando uno entra con un laparoscopio lo infla con CO2, ¿no? Muy bien, pero normalmente es estrecho. Bien, y sobre el páncreas, encima del borde superior del páncreas, transita la
arteria esplénica. Ese es un detalle que nunca deben olvidar, especialmente los que van a ser cirujanos o aspiran a hacerlo. ¿Correcto? Sobre el borde superior del páncreas transita, viaja, discurre, ¿correcto? La arteria esplénica. Muy bien, que va hacia el vaso.